Muy buenas tardes, estimados hermanos y estimadas hermanas. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy día, domingo 26, corresponde analizar el 14º aspecto de la oración modelo que Jesús nos enseñó, considerando el párrafo del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y este 14º aspecto es justamente esa parte de la oración que dice de esta manera: y no nos metas en tentación. Vamos a aprender tres cosas importantes en relación a este punto. En primer lugar, Dios no tienta a nadie. Esto lo dice el libro de Santiago capítulo 1. Dios no tienta a nadie. Y lo que el escritor quiere transmitirnos a través de esta verdad es que verdaderamente Dios no nos está bajo ninguna circunstancia nosotros presionando para poder entrar al pecado. Muy por el contrario, Dios a lo largo de toda la historia humana ha intentado incitar al hombre a que huya del pecado, a que no entre en esa senda oscura y tenebrosa de la rebeldía en contra de los preceptos divinos. ¿Qué es lo que quiere más bien decir el escritor cuando habla acerca de este tema? Porque él dice que claramente Dios no tienta a nadie. Pero él de alguna manera también nos quiere transmitir a nosotros que si bien Dios no nos está presionando para que nosotros podamos entrar al pecado, no obstante, Él puede ocasionar o permitir algunas pruebas en nuestra vida para perfeccionamiento de nuestro ser integral. Él puede permitir algunas dificultades para poder perfeccionar nuestra vida delante de su presencia. Prueba de ellos es justamente lo que ocurre en la vida de Job, quien Dios permite que pueda pasar todas estas pruebas para que al fin y al cabo todo este proceso redunde en un crecimiento, en una madurez tremenda en la vida de este gran hombre de Dios. De tal manera que cuando Santiago habla acerca de esto, está hablando de tentación y de prueba. Son las mismas palabras, pero tienen que ser aplicadas de la manera correcta. Entonces, Dios no tienta a nadie. Esto es lo primero que nosotros vamos a aprender. Dios jamás nos va a estimular a nosotros para que podamos entrar al pecado. En segundo lugar, vamos a aprender qué es lo que definitivamente en el Padre Nuestro, en esta parte que corresponde a la 14ª característica de las que estamos analizando esta oración gloriosa, justamente quiere enseñarnos a nosotros. Y es que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos libre completamente de entrar al pecado. Eso es lo que se está suplicando en esta frase. Así que en este segundo punto vamos a aprender de que verdaderamente lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que nos libre de poder entrar al pecado, de poder ceder al pecado, de poder ceder a esa actitud de rebelión, de rebeldía, de desobediencia a su palabra, y de esa forma poder ofenderle a Él. Entonces, es lo que nosotros tenemos que pedir, que Dios nos libre de entrar al pecado. Y sin duda, no tan solamente tiene que quedarse en una actitud, sino que realmente tiene que ser, a más de un deseo, a más de una actitud, tiene que ser también una acción permanente de parte nuestra. Hay una alabanza que dice: no basta solo con decir, no basta solo con querer, no basta solo con soñar, es necesario morir. Definitivamente podemos tener muy buenas intenciones, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nuestras acciones no están siendo modificadas por Dios, definitivamente siempre vamos a estar llegando al mismo punto,
y vamos a estar comenzando todos los días desde el mismo lugar de donde estuvimos en el momento en que le ofendimos a Dios. De tal manera que en este segundo punto, entonces estamos aprendiendo de que nuestro deseo debe ser el de poder evitar entrar al pecado. Y el tercer punto, vamos nosotros a aprender de qué forma nosotros podemos evitar entonces entrar al pecado, ceder a la tentación. Y Jesús se lo dice a sus discípulos cuando Él se va a orar al Getsemaní: orad y velad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De tal manera que usted tiene que estar en una permanente búsqueda, en una permanente humillación delante del Señor, pidiendo que de esa manera Él pueda socorrerle, pueda auxiliarle, y usted pueda enfrentar todos los embates del enemigo. Es la forma correcta, es el camino correcto. Si todos los días estamos viniendo delante del Señor, no tan solamente pidiéndole perdón por cómo quizás pudimos haberle ofendido a Él, o a nuestro prójimo, o a nosotros mismos, junto con eso también pedirle de manera permanente que Él nos ayude a poder evitar entrar al pecado. Pero esa debe ser un clamor permanente. Por eso en este tercer punto estamos aprendiendo de que la forma en la que nosotros podemos evitar entrar en la tentación es orando permanentemente. Esta es la reflexión que hoy día quiero compartir con ustedes en este 14º aspecto de la oración tan maravillosa que Jesús nos enseñó. En primer lugar, Dios no tienta a nadie. O sea que Dios no nos está empujando para entrar al pecado. En segundo lugar, que nosotros debemos de orar a Dios para que Él nos ayude a poder evitar entrar al pecado definitivamente. Y en tercer lugar, que esa oración tiene que ser permanente, porque es la única forma de no entrar a la tentación. Orando no esporádica ni momentáneamente, sino de manera permanente, pidiéndole al Señor su fortaleza para poder evitar encontrarse en esa situación tan terrible como lo es ofendiendo a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos mañana con una nueva reflexión de esta oración tan maravillosa que Jesús nos enseñó. Un gran abrazo.